de brisa. La señorita Jane Marple, con su habitual calma y de manera serena, llegó a la yedra, puerta drapeada de Rose Cottage, la casa de su vieja amiga, la señora Margaret Graham. La cabaña estaba situada en el extremo más alejado del pueblo, donde el camino empedrado se dio a caminos de grava y matorrales de zarzas. Su cerca blanca estaba adornada con rosales trepadores y olor a lavanda flotaba en el aire, mientras ella hacía su subiendo por el estrecho sendero. La señora Graham misma estaba esperando en la puerta, sus brazos extendidos en señal de bienvenida. Jane, mi querida, ha pasado demasiado tiempo. Margaret. La señorita Marple sonrió cálidamente mientras caminaba por dentro. No has cambiado nada. El salón era modesto pero de buen gusto, pisos de roble desgastados pero pulidos, encaje, cortinas meciéndose con la brisa y una chimenea donde crepitaba un pequeño fuego alegremente, a pesar de la suavidad del día. El té ya estaba servido, tazas de porcelana con pequeñas violetas, sándwiches de pepino y un bizcocho recién hecho que llevaba el inconfundible aroma de esencia de almendra. A medida que se establecieron, la comodidad familiar entre ellas hizo que la conversación fluyera con facilidad. La señorita Marple tomó su té con 2 azucaritos y nada de leche, revolviendo delicadamente la cuchara mientras observaba su entorno. Tu casa tiene una quietud tan encantadora. Es, dijo, el tipo de silencio que contiene historias. Rió la señora Graham. No has perdido tu toque poético. La señorita Marple miró hacia la repisa de la chimenea, donde una fotografía de 2 niñas sonrientes, presumiblemente Clara y Rose, estaban de pie en un marco plateado. ¿Y dónde están tus hijas esta tarde? La señora Graham sonrió y sus ojos se arrugaron. Jane, querida, Clara y Rose están completamente locas por los deportes estos días. Han estado entrenando sin parar para el atletismo entre pueblos la próxima semana. Se inclinó hacia la ventana cubierta de encaje y hizo un gesto con la mano. Mira ahí fuera. La señorita Marple se giró ligeramente en su silla y miró a través del cristal. El pulcramente césped recortado se extendía en un pequeño prado dorado bajo la luz del sol del final. 2 chicas corrían descalzas por la hierba, su risa clara y libre. Con ellas estaba una tercera niña, ligeramente más alta, un poco más compuesta, pero con un brillo que la hacía destacar entre la multitud de otras. Había algo refinado en la manera en que se movía, como una bailarina actuando en un jardín privado. La señorita Marple inclinó su cabeza pensativa. ¿Y quién es esa tercera niña? La voz de la señora Graham se suavizó. Esa es Eleyanena, la hija de Clara, mi amiga más cercana. Es prácticamente de la familia ahora, siempre aquí, siempre ayudando. He empezado a pensar en ella como mi tercera hija. La señorita Marple estudió al trío durante un largo momento. Las chicas giraban y corrían a través de la hierba, sus vestidos revoloteando, con los brazos alrededor de cada una en ataques de risa. Sin embargo, sus agudos ojos notaron una sutil diferencia. Clara y Rose se reían a carcajadas y sin cuidado, mientras la sonrisa de Eleyanena era más tranquila, su mirada vacilaba hacia la casa de vez en cuando, como si comprobara algo invisible. Parecen muy cercanas, comentó suavemente la señorita Marple. Oh, inseparables, dijo la señora Graham sirviendo más té, aunque me atrevo a decir que Eleyanena tiene una cabeza más seria sobre sus hombros. Es inteligente, muy amable y siempre ayuda con cosas del hogar sin que se lo pidan. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron en el borde de su taza de té. ¿Y su familia? Ah, sí, la señora Graham dudó un poco. Sus padres viven más allá del pueblo, pero bueno, las cosas no están ideales allí. Eleyanena prefiere estar aquí. La hemos acogido como una de las nuestras. La señorita Marple asintió, dejando que el silencio se acomodara un momento antes de cambiar la conversación. ¿Y tú, Margaret, todavía estás ocupada con el comité parroquial, asumo? La señora Graham soltó una breve carcajada. Más que nunca, pero esta vez he ido y me lancé a las elecciones, presentándome nuevamente para el puesto de concejal. Siempre tuviste un fuerte sentido cívico. Es un deber, dijo la señorita Marple con tono de aprobación. La expresión de la señora Graham se volvió seria. Sí, bueno, esta vez se trata menos de deber y más sobre Arthur Grimsley, mi encantador y oponente insufrible. La señorita Marple levantó una ceja. ¿Arthur? Pensé que se había retirado de la vida pública. Yo también, la señora Graham suspiró, pero aparentemente la jubilación no le conviene. Ha vuelto con pancartas, lemas y, lo creerías, una furgoneta de campaña bastante llamativa. Algunos dicen que conseguirá el apoyo de los votantes más jóvenes, otros afirman que solo es popular porque presenta almuerzos gratis en el pub.
La señorita Marple rió suavemente. El pueblo habitual, política entonces. De hecho, dijo la señora Graham, pero aún así lleva todo este apretón de manos y sonrisas falsas. A veces preferiría ser yo quien juegue en el césped, que la que se preocupa por votos. Los ojos de la señorita Marple volvieron a las chicas afuera. Ahora se habían derrumbado en una manta de picnic a cuadros escoceses, compartiendo lo que parecía limonada y rebanadas de pastel. Ella nena, murmuró, más para sí misma que para su amiga. Hay algo bastante elegante en ella. Es especial, dijo la señora Graham asintiendo con cariño. Aunque tranquila, siempre mirando. A veces me pregunto si retiene las cosas. La mirada de la señorita Marple se demoró, su mente ya comenzaba a catalogar impresiones sutiles, la postura elegante de Elena, sus miradas hacia la casa, la ligera reserva que se aferraba a ella, incluso en medio de la alegría. Era demasiado temprano para conclusiones, pero no demasiado pronto para el instinto. Afuera, el cielo empezó a ruborizarse con los primeros indicios del crepúsculo. Las sombras se alargaron y una frescura se instaló en el aire. Espero que el tiempo se mantenga así para los juegos la próxima semana, dijo la señora Graham, de pie para recoger la bandeja de té. El pueblo podría beneficiarse de un poco de alegría. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. A menudo se necesita alegría cuando algo desagradable espera más allá de las rosas. La señora Graham hizo una pausa y se volvió hacia su amiga con una sonrisa perpleja. Lo que sea que te refieras, Jane. Oh, nada, dijo la señorita Marple, levantándose lentamente y cepillando algunas migas de su falda. Solo que, en mi experiencia, los lugares más bonitos a menudo ocultan los secretos más extraños. Era temprano por la mañana en Santa María, y el cielo contenía esa luz pálida e incierta que ocurre justo antes de que el sol haya resucitado. El pueblo, por lo general tan tranquilo en su sueño, ya se estaba despertando con tensión. Los pájaros que ayer cantaban ahora parecían vacilantes, y la brisa a través de los setos traía consigo una inquietud. Dentro, en el dormitorio de invitados de Rose Cottage, la señorita Marple estaba ordenando su ropa en silencio, agujas de tejer cuando su criada irrumpió, rostro pálido y ojos abiertos por la alarma. Señora, dijo con la voz entrecortada y temblando. Ha habido un... Oh, señora, es horrible. El cuerpo de una niña. Lo encontraron cerca del bosque, en el rincón donde los matorrales de moras crecen justo más allá del camino de la capilla. La señorita Marple se quedó paralizada por un breve instante. Entonces, sin más palabra, tomó su chal de lana gris, el que siempre usaba cuando algo serio estaba en pie. Sus dedos se movían con tranquila precisión, pero sus ojos se habían agudizado. ¿Quién la encontró?, preguntó suavemente, ya caminando hacia la puerta. Dicen que era el perro del señor Healy el que olfateaba, está en su recorrido matutino, respondió nerviosamente la criada. Vio a la pobre muchacha tendida bajo las zarzas y corrió directamente hacia el alguacil. La señorita Marple entró en sus sensatos zapatos y asintió, su mente ya trabajando delante de sus pies. Quédate adentro, dijo suavemente, y no difundas la alarma hasta que conozcamos los hechos. El camino hacia el bosque estaba húmedo por el rocío, y sus pasos, aunque cuidadosos, eran útiles. Mientras se acercaba al borde del bosque, vio la reunión de los aldeanos, docenas de ellos atraídos como polillas hacia el destello de tragedia. Sus voces eran bajas, murmurando en tono sorprendido. La mirada de la señorita Marple se movió a través de la multitud hasta que se posó sobre la señora Graham, de pie rígidamente junto a sus dos hijas. La mano de Clara Ara aferraba la manga de su madre con fuerza y sus ojos estaban enrojecidos, mientras Rose se mantenía de forma antinatural aún, su mirada fija en el piso del bosque como si viera algo que no podía dejar de ver. Sus caras estaban sin sangre, como si la vida hubiera sido drenada de ellas. La entrada a la zona boscosa había sido acordonada apresuradamente con un trozo de tela blanca y algunas estacas. Un agente uniformado estaba de pie guardia, con los brazos cruzados y la barbilla en línea rígida. Más adentro, el inspector Graves estaba cerca de un terreno perturbado, tierra removida bajo un grupo de árboles viejos. El matorral cercano estaba cubierto de maleza y enredado, el suelo cubierto de hojas muertas y ramitas rotas. Como más curiosos aldeanos intentaron mirar dentro, Graves alzó la voz. Nadie más allá de este punto, ordenó bruscamente. Esto es un asunto policial. La señorita Marple, siempre respetuosa de la autoridad, no discutió. Se detuvo justo antes del límite, de pie en silencio, con las manos cuidadosamente entrelazadas frente a ella. Sin embargo, incluso desde esa distancia,
Sus ojos penetrantes vieron lo que otros podrían haber pasado por alto. La figura en el suelo era de una niña, con la ropa rasgada, el cuerpo torcido de forma antinatural. Su largo cabello oscuro estaba enmarañado con sangre y barro, una profunda herida cortante marcaba su garganta y su cara estaba hinchada por fuerza contundente. Tenía moretones en los brazos y la clavícula. Y sus dedos estaban llenos de tierra, empacado debajo de las uñas. Había frescos arañazos en las palmas de las manos, como si se hubiera arrastrado o hubiera intentado defenderse. Era Eleyanena. La señorita Marple dejó escapar un suspiro que atrapó la respiración un poco en su garganta, pero su expresión permaneció serena. Había tristeza en sus ojos, sí, pero no sorpresa. Algo en la actitud de la chica, días atrás, la había inquietado, incluso si ella no pudo explicarlo bien en ese momento. Ella se acercó al inspector, se hizo a un lado y bajó la voz para que solo él pudiera oír. Era una chica deportista, murmuró. Corredora. Piernas fuertes, instintos agudos. Estoy segura de que no se fue en silencio. Graves la miró de reojo. Había aprendido con los años a no desestimar las observaciones de la señorita Marple. Tiene moretones en las costillas, murmuró. Podría ser por una caída o un golpe. Sabremos más cuando sea examinada. Pero la garganta, ese corte fue adrede. Alguien quiso silenciarla. Y ella luchó, añadió la señorita Marple en voz baja. Sus clavos, hay sangre ahí. No es la suya, creo. Sospechoso. Quizás tu asesino esté caminando con arañazos en los brazos. El inspector asintió con gravedad e hizo un gesto a sus hombres para comenzar el proceso de asegurar la escena. Trajeron una camilla, y el cuerpo fue levantado con cuidado, envuelto en una sábana blanca. El aire parecía contener la respiración mientras la forma de Eleyanena se lo llevaban, dejando solo la tierra removida y flores silvestres aplastadas detrás de ellos. Los aldeanos susurraban y se movían nerviosamente. La especulación ya estaba echando raíces, los rumores empezaban a brotar como malas hierbas. ¿Era alguien del pueblo? ¿Podría ser? ¿Habría sido algún extraño el que pasó por aquí? Ella era una chica tan agradable, siempre tan servicial. La señorita Marple se alejó de la multitud. Odiaba esta parte, las palabras que la gente usaba para llenar el silencio cuando estaban asustados. Odiaba lo rápido que la tragedia se desarrollaba en chismes. Pero su mente ya estaba avanzando. Eleyanena no era del tipo que se escabullía lejos al bosque para hacer travesuras. Era inteligente, vigilante, disciplinada, y siempre había estado mirando hacia la casa, incluso cuando jugaba con Clara y Rose, como si estuviera preocupada por algo o alguien. La señorita Marple recordó la forma en que sostenía su taza de té, delicada, precisa. La forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Una chica como Eleyanena no solo pasea por el bosque al amanecer. Ella fue atraída o perseguida. Y luego estaban los arañazos, la suciedad bajo sus uñas, los moretones que mostraban que había luchado. La señorita Marple se volvió hacia Clara y Rose, que ahora estaban sentadas en un banco al borde de la multitud, envueltas en una manta que alguien les había entregado. Su madre flotaba detrás de ellas, visiblemente conmocionada, pero tratando de mantenerse entera. Clara lloraba ahora, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Pero Rose todavía estaba en silencio, todavía mirando. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza. ¿Creen que Eleyanena tenía enemigos?, preguntó suavemente. La señora Graham miró, sobresaltada. Los cielos saben que ella era amada por todos realmente, dijo. La señorita Marple no dijo nada, solo asintió. Pero sus pensamientos ya estaban muy por delante. Todo el mundo quería a Eleyanena. Exactamente lo que la gente dijo antes. Secretos comenzaron a derramarse. Algo había sucedido. Algo que había ido creciendo silenciosamente, como podredumbre detrás de una pared pintada. Ella miró una vez más hacia la oscura apertura de la espesura. Algo terrible había esperado en el bosque, y ahora había comenzado. El sol apenas había salido más alto que el seto cuando el inspector Graves y la señorita Marple llegaron a Rose Cottage, la residencia de los Graham. Aunque las rosas de afuera todavía se aferraban a sus flores y la brisa de principios de otoño hacía susurrar las hojas con una paz engañosa, dentro de la casa reinaba un silencio absoluto de otro tipo, uno cargado de dolor, confusión y el peso de algo tácito. El salón, por lo general un lugar cálido y acogedor con sus cortinas florales y delicada porcelana, ahora se sentía frío. La bandeja de té de la mañana todavía permanecía intacta al costado de la mesa. Las tazas se habían enfriado,
la leche empezaba a girar y el bizcocho permanecía sin cortar. Un leve rastro de pulimento de lavanda flotaba en el aire, ahora superado por el malestar subyacente de la tragedia. La señora Graham se sentó rígidamente en el borde de su sillón, sus manos abrazadas tan fuertemente en su regazo que sus nudillos se habían puesto blancos. Sus hijas, Clara Ara y Rose, estaban cerca. Clara Ara sentada junto a su madre, con la mirada baja y los dedos retorciéndose en su regazo. Rose, en cambio, estaba de pie cerca de la ventana, la espalda rígida, los brazos cruzados sobre su pecho mientras miraba fijamente hacia los árboles más allá del muro del jardín. El inspector Graves se sentó frente a ellas, quitándose el sombrero y colocándolo cuidadosamente a su lado. La señorita Marple, siempre la observadora silenciosa, se sentó en su habitual postura erguida, sus ojos agudos revoloteando por la habitación, absorbiendo lo desechado, el tejido olvidado en la mesa auxiliar, el libro dejado abierto en el apoyabrazos, la débil mancha de algo oscuro cerca del pestillo de la ventana. Señora Graham, comenzó el inspector suavemente, ella nena vivía aquí desde hacía algún tiempo, ¿no? La señora Graham asintió, su voz quebradiza mientras respondía. Sí, sí, se quedó aquí casi todos los días. Se volvió como una hija mía. ¿Y su rutina diaria? Preguntó Graves. ¿Tenía la costumbre de salir sola? Lo hacía, respondió la señora Graham. Todas las mañanas, sin falta, salía a caminar por el bosque, el camino detrás de la capilla, el que bordea la vieja espesura. Decía que la ayudaba a pensar, la ayudaba a mantener la calma. Tragó saliva visiblemente. Esta mañana, cuando no regresó, me preocupé. No era propio de ella tardar. Envié a mi criada a mirar y, bueno, el agente la encontró a mitad de camino con la noticia. El inspector Graves tomó nota en su pequeño cuaderno de cuero, su frente surcada. Antes de que pudiera presionar más, Rose habló de repente, su voz sorprendentemente firme a pesar del dolor en su expresión. Inspector. Ella nena se casó. Hubo una pausa. Graves levantó la vista y su pluma se detuvo momentáneamente. Estaba casada, repitió, entrecerrando los ojos. Y aún así vivía aquí. Dejó a su marido, dijo la señora Graham en voz baja, interviniendo para aclarar. Él y su madre fueron crueles con ella. Le impedían practicar deportes, ver amigos, era más que control. Era castigo. Tenía moretones en los brazos, viejos. Unos, nuevos. Ella nunca se quejó, pero yo podía ver. Un día llegó a mi puerta con nada más que una pequeña bolsa y mejillas con surcos de lágrimas. Le dije que podía quedarse todo el tiempo que quisiera, necesario. La señorita Marple, que había permanecido en silencio hasta ahora, preguntó suavemente. ¿Y sus padres? ¿No había familia a la que recurrir? ¿A quién? La señora Graham suspiró, su voz cada vez más suave. No tenía madre, solo padre. Ella nena me dijo que había ido a verlo, esperando bondad, pero él la rechazó. Dijo que había tomado su decisión al casarse con ese hombre y ahora tenía que soportarlo. La señorita Marple asintió débilmente, guardando la información con el cuidado de un bibliotecario colocando un libro frágil en el estante correcto. Entonces Clara Ara habló, y sus palabras cambiaron la atmósfera nuevamente. Hace unos días, el marido de ella nena llegó aquí. Todas las miradas se volvieron hacia Clara Ara. Su voz temblaba, pero había una firmeza debajo de ella, como si hubiera esperado el momento adecuado para decir lo que sabía. Él vino a la casa. Lo vi a través de la ventana del piso de arriba. Hablaron afuera. Él estaba tratando de hacerla regresar con él, pero ella se negó rotundamente. Absolutamente. No pude escuchar todo, pero pude ver sus caras. Parecía furioso. Cuando se fue, dijo algo amenazante. ¿Qué hizo exactamente? ¿Qué dijo? Preguntó rápidamente el inspector Graves. Clara Ara cerró los ojos, intentando recordar. Creo que fue, te arrepentirás de esto, o algo así. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el débil tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea y el chirrido lejano de un mirlo afuera. La señora Graham se llevó una mano al pecho. Su expresión se retorció por la culpa. Debería haber hecho algo. Debería haberlo reportado. Pensé que era pura fanfarronería. Enojado, sí, pero peligroso. No quería que las cosas empeoraran para ella. El inspector Graves dio un lento y mesurado asentimiento, y luego se puso de pie. Necesitaré su dirección. La señora Graham no dudó esta vez. Buscó un cajón en el escritorio y sacó una hoja doblada de papel.
Esta es la única dirección que he visto, dijo. La guardé en caso de emergencia, aunque ella juró no volver a usarla nunca más. Graves lo tomó y lo metió en su cuaderno de cuero. ¿Y su padre? ¿Alguna idea de dónde podría estar? La señora Graham negó con la cabeza. Nunca mencionó una ubicación, solo que él vivía solo en algún lugar fuera del pueblo. El inspector hizo una última nota y luego se volvió hacia la señorita Marple. ¿Estaría dispuesta a acompañarnos a hablar con el marido, señorita Marple? Tiene una forma de hacer ese tipo de preguntas que otros olvidan. Antes de que ella pudiera responder, la señora Graham extendió la mano y le apretó suavemente la suya. Por favor, Jane, tú la conocías. Ella confiaba en ti. Quiero que su muerte signifique algo. Quiero la verdad, no solo a alguien tras las rejas. La señorita Marple sostuvo la mirada de su amiga, ojos nublados por el dolor y la impotencia, y dio el más leve de los asentimientos. Si ayuda a sacar la verdad a la luz, dijo suavemente, entonces sí, lo haré. Cuando el inspector se levantó para irse, la señorita Marple lo siguió en silencio, con su bolso cuidadosamente enrollado sobre el brazo. Afuera, el viento había aumentado ligeramente y los últimos pétalos de una rosa que una vez fue perfecta flotaron hasta el camino de grava. Dentro de la casa, el salón permaneció quieto, excepto que ahora el silencio no era solo de dolor, sino de secretos que empezaban a moverse. Habían pasado 2 días desde que se descubrió el cuerpo de Eleyanena, y la conmoción aún persistía sobre St. Mary Mead como una capa de escarcha. El aire se había vuelto más frío, los aldeanos más silenciosos, y hasta los pájaros parecían piar con menos confianza. En una tarde gris, el inspector Graves y la señorita Marple se encontraron de pie afuera de un modesto hogar de ladrillo, con Yedra enroscándose en su porche. Esta era la casa de Richard, el marido separado de Eleyanena. Era un lugar respetable, ni grandioso ni en mal estado, pero había algo extrañamente sofocante en él. Las ventanas estaban bien cerradas a pesar del aire templado, y las cortinas colgaban rígidamente, como si tuvieran miedo de moverse. La puerta se abrió. El propio Richard apareció. Parecía más delgado de lo esperado, con líneas profundas bajo los ojos y una tensión en la mandíbula que ninguna cortesía forzada podía ocultar. Su cabello estaba algo despeinado y sostenía un pañuelo que no dejaba de hacer sonar entre sus dedos. Pasen, dijo en voz baja, guiándolos por un pasillo estrecho hasta una sala de estar ordenada, pero opresivamente silenciosa. El tic-tac de un reloj sobre la repisa resonaba demasiado fuerte. Richard comenzó a pasearse casi de inmediato, sus pasos desiguales, sus manos jugueteando con la tela. Evitaba sus miradas. El inspector Graves se sentó deliberadamente, abriendo su cuaderno con un suave chasquido. No se anduvo con rodeos. Su esposa ha sido asesinada, dijo con voz plana pero firme. Y tenemos un testigo que oyó amenazas de su parte. ¿Le importaría explicarlo? Richard dejó de caminar de un lado a otro. Sus hombros se hundieron mientras inhalaba profundamente. Su rostro se contorsionó con una mezcla de culpa, actitud defensiva y algo ilegible. Sí, dije esas palabras, admitió. Pero solo porque estaba enojado. No las decía en serio. Eleyanena y yo teníamos discusiones, muchas. Ella quería practicar deportes, viajar, vivir como una mujer moderna. Yo fui criado de manera diferente. Se frotó la frente y añadió. Intenté mantenerla en casa. Mi madre pensaba que era indecente que una mujer casada corriera con raquetas de tenis y niños. Le dijimos que dejara esa vida. No, nunca. La señorita Marple se sentó en silencio en la esquina, su expresión ilegible, pero sus ojos agudos observaban todo. Notó cómo Richard seguía haciendo sonar la tela, vio el ligero temblor en su mano izquierda, pero lo más importante, su mirada cayó en sus dedos. Justo debajo de los nudillos había leves marcas de arañazos en proceso de curación, el tipo que podía venir de una lucha desesperada. Ella habló suavemente, como si hablaran del tiempo. Señor Richard, parece usted asustado. No solo por la muerte de Eleyanena, sino por algo que aún está ocultando. Richard vaciló y luego se dejó caer en el sillón como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Exhaló lentamente y miró la chimenea, evitando sus miradas. No sé si esto significa algo, murmuró. Pero creo que Eleyanena estaba viendo a otra persona. La pluma de Graves se detuvo a mitad de la frase. ¿Quién? Un hombre llamado George, respondió Richard. Nunca lo he conocido. No sabría nada de él si no fuera por esto. Metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel arrugado y doblado,
entregándoselo al inspector. Lo recibí hace una semana, dijo. Sin nombre, sin remitente, solo una carta. Decía que Eleyanena estaba teniendo un romance con alguien llamado George. Me puso furioso. El inspector Graves desplegó la carta y leyó las pocas líneas, toscamente escritas. Tu esposa está con otro, un hombre llamado George. Eres un tonto si no lo ves. Pregunta a cualquiera en el pueblo. No había firma, ni indicación de origen. Graves levantó una ceja pero no dijo nada por un momento. La señorita Marple, en cambio, se inclinó hacia adelante delicadamente, tomando el sobre y examinándolo. Sus dedos recorrieron suavemente el borde del papel. Había tenues manchas de tierra y la tinta estaba manchada en algunos lugares, como si hubiera estado expuesta a la humedad o la lluvia. Ella olió el papel débilmente. Sí, un ligero aroma a tiza. Esto fue enviado desde St. Mary Mead, o al menos escrito en algún lugar cercano, dijo en silencio. Las manchas de tierra son de suelo calcáreo, típico de los alrededores de nuestro pueblo, y la tinta utilizada es la de pupitres escolares o bolígrafos baratos. Ella miró a Graves. Debemos conservar esto. Y este George, quien quiera que sea, debe ser encontrado y interrogado. Richard asintió con cansancio. No le mostré esa carta a nadie. Nunca respondí. No confronté a Eleyanena con ella. Simplemente la guardé. Intenté ignorarla, pero se quedó en mi mente. Su rostro ahora estaba pálido, los ojos hundidos. Ya fuera culpa, angustia, o ambas, la señorita Marple no podía decirlo. El inspector Graves se levantó y cerró su cuaderno. ¿Sabe la dirección actual del padre de Eleyanena? Sí, dijo Richard, y garabateó la dirección en un trozo de papel. Su nombre es David, pero yo siempre lo llamo tío David. Era un amigo cercano de mi padre. Trabajaban en la misma finca antes incluso de que nos casáramos. ¿Entonces son de pueblos diferentes?, preguntó Graves. Sí, respondió Richard. El tío David vive en un pueblo cercano. Solía visitarme a menudo cuando Eleyanena era más joven. Así fue como nos conocimos. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y su propio padre, señor Richard? Murió, dijo Richard, bajando la voz. 2 meses después de nuestra boda, por fallo cardíaco. Vivo con mi madre ahora. No está en este momento, creo que visitando vecinos. Dudó y luego agregó. En realidad, vi al tío David hace solo unos días, el mismo día que regresé de St. Mary Mead. Nos cruzamos afuera de la oficina de correos. Parecía distraído. Graves tomó el papel y lo metió en su abrigo. Hablaremos con él a continuación. Se giró hacia la señorita Marple. Vamos. Ella asintió, levantándose suavemente. Su mente ya estaba avanzando. Había demasiadas piezas del rompecabezas, una carta anónima, un posible amante, viejas heridas en las manos de Richard, y un padre que le había dado la espalda. Al salir, el aire se sentía más frío que antes. Las nubes se juntaban sobre los árboles como una advertencia. Detrás de ellos, Richard permanecía inmóvil en su silla, la carta anónima descansando sobre la mesa a su lado como un fantasma que se negaba a irse. El día siguiente amaneció gris, con un viento frío que insinuaba la llegada del otoño. El inspector Graves y la señorita Marple viajaron en coche hasta el vecino pueblo de Askham Hollow, donde David Lindley, el padre de Eleyanena, había vivido solo durante años. El camino que conducía a su cabaña era estrecho, rodeado de setos silvestres y espinos dispersos. Un letrero de madera descolorido, que leía de Grange, crujió suavemente al acercarse. La yedra se aferraba a las paredes de piedra como una sombra lenta. El pequeño jardín al frente, quizá alguna vez atendido con cariño, ahora estaba lleno de cardos y rosas marchitas. La casa en sí tenía un aspecto desgastado, con ventanas polvorientas y un escalón delantero cubierto de musgo. Una casa donde el tiempo se había detenido. David mismo respondió a la puerta. Tenía unos 60 años, aunque su rostro parecía más viejo por el dolor y la soledad. Su cabello se volvía gris y ralo, su cuerpo delgado, y su ropa mostraba arrugas suaves de alguien que había dejado de preocuparse por la apariencia hacía tiempo. Los condujo sin palabras a una sala oscura, donde las cortinas pesadas bloqueaban gran parte de la luz. Un ligero olor a tabaco flotaba en el aire, mezclado con madera vieja y lavanda seca. David se hundió en un viejo sillón cerca del hogar, su postura encorvada, sus ojos apagados por la fatiga. La señorita Marple observó, una alfombra raída, una chimenea fría y sin usar,
una sola foto enmarcada de una joven elellanena sobre la repisa, polvorienta pero en lugar destacado. El inspector Graves se inclinó hacia adelante en su silla y habló claramente, sin ceremonia. Señor David, estamos aquí porque su hija, elellanena Lindley, ha sido asesinada. David parpadeó. Por un largo momento su expresión no cambió. Luego, lentamente, las palabras parecieron registrarse. Su frente se arrugó, su boca se abrió en silencioso horror. ¿Qué? No, eso no puede ser. El dolor se alzó detrás de sus ojos, inconfundible y repentino. Se recostó como si el peso de la noticia lo hubiera golpeado físicamente. No lo sabía, susurró. No tenía idea de cuándo pasó o quién pudo haberlo hecho. El inspector Graves asintió, pero su tono se mantuvo firme. Tenemos motivos para creer que usted estuvo en St. Mary Mead 2 días antes de su muerte, pero no la visitó, ni a ella ni a nadie, salvo a su marido, Richard. David suspiró y se frotó la cara con ambas manos. El gesto era cansado, pero no evasivo. Sí, admitió. Fui allí. La señora Graham me había escrito una semana antes, instándome a llevar a elellanena de regreso a casa. Decía que ella estaba luchando y necesitaba a su padre. Pensé que quizá debía darle otra oportunidad. Tal vez me equivoqué al rechazarla antes. Hizo una pausa y luego añadió. Pero cuando llegué, no salió como lo había imaginado. La voz de Graves se agudizó. ¿Cómo? Conocí a Richard primero, dijo David, mirando hacia abajo en sus manos. Vino a buscarme en la calle principal. Me dijo fríamente, como si fuera un hecho, que elellanena había involucrarse con otra persona, un hombre llamado George. Los ojos de la señorita Marple se dirigieron a Graves, pero no dijo nada. La voz de David se volvió pesada. Dijo que ella se estaba escabullendo para encontrarse con él, haciendo una tonta de sí misma. Yo estaba furiosa, no solo a ella, sino a mí mismo. Me quedé ahí, ella una vez lo dejó, pero si estaba pasando de un hombre a otro. Él se apagó, avergonzado. ¿Creíste él? Preguntó la señorita Marple suavemente. David asintió. No pedí pruebas. No pedí hablar con elellanena. Simplemente se dio la vuelta y se fue. ¿Y esto, George? Preguntó Graves. ¿Lo viste? David dudó. No, nunca lo vi. Richard solo dijo su nombre. Eso fue suficiente para mí en el tiempo. Graves se recostó. Así que no confirmas nada. Simplemente la cortas, de nuevo. La mandíbula de David se tensó. Sí. Me dije a mí mismo que era su elección. No quería ser parte del desastre. Me fui a casa y cerré la puerta. La mirada del inspector se endureció. Entonces déjame preguntarte claramente, señor David, si realmente creyeras que tu hija tenía una aventura, ¿admites la posibilidad de que hayas actuado violentamente en nombre del honor familiar, por vergüenza? David parecía aturdido. Sus ojos se llenaron de nuevo, pero esta vez no era solo dolor. Era algo más profundo, más herido. Le di la espalda. Sí, susurró. Fui cruel, pero asesinar. Nunca podría. Elellanena era mi hija. Podría abandonarla por debilidad, pero nunca pude levantar la mano contra ella. La señorita Marple lo había estado observando de cerca, sus ojos azules firmes. Había visto muchos tipos de dolor en su tiempo, real, performativo, exagerado, manipulador. El dolor de David, pensó, no era limpio. Estaba cargado de culpa, pero no de matar, más bien, la culpa de la ausencia, la culpa del fracaso. Hay tristeza en usted, señor David, dijo en voz baja. Una que no puede ser fingida, pero lleva también un peso. Uno que ha estado manteniendo durante años. David no respondió. Simplemente miró el fuego sin llama en el hogar, con la boca apretada en una fina línea amarga. Graves se puso de pie y cerró su cuaderno con un clic suave. Tendrá que venir con nosotros de regreso a St. Mary Mead. Se está organizando el funeral de elellanena, y se requiere su presencia. David asintió con la cabeza. Por supuesto que iré. Ven, añadió Graves. Y necesitaremos comenzar a buscar a George, si existe en absoluto. La señorita Marple se ajustó los guantes, su voz pensativa. En efecto, porque hasta ahora se le ha mencionado más de una vez, pero nadie lo ha visto. Al salir a la luz del día que se desvanecía, la brisa había arreciado. La hiedra en las paredes crujió suavemente y las nubes en lo alto se oscurecían. El tipo de cielo, pensó la señorita Marple, que no solo insinuaba la llegada de lluvia, sino una tormenta que aún se avecina.
Detrás de ellos, David se sentó una vez más en su sillón. La fotografía de su hija ahora lo miraba fijamente como una silenciosa acusación. El día del funeral de Eleyanena Jay llegó con el tipo de desolación que parecía apropiado. Nubes densas cubrían el cielo sobre Santa María. Una brisa fría agitaba las ramas de los antiguos árboles que rodeaban la iglesia de piedra del pueblo. Incluso los pájaros, por lo general tan vivos en el seto, estaban sometidos, observando en silencio desde las lápidas, como si estuvieran de luto junto a los habitantes. La iglesia estaba llena de gente del pueblo. Algunos, genuinos en su dolor, otros, atraídos por la curiosidad o el deseo de ser vistos en los lugares correctos. Susurros pasaban como el viento entre los bancos. Había suaves sollozos, toses bajas y una o dos miradas incómodas. Eleyanena no había sido del agrado de todos, pero su muerte repentina y violenta había dejado a todo el pueblo estremecido. La señorita Marple, vestida con un chal gris oscuro y guantes a juego, se sentaba tranquilamente en la parte de atrás. Su mirada viajó pensativa por toda la congregación. Notó la expresión en el rostro de Clara Ara, ojos rojos pero concentrados. Rose, en cambio, se sentó rígidamente, con las manos apretadas en su regazo, la mirada fija en algún lugar de la distancia media. La señora Graham tocó sus ojos con un pañuelo de encaje, pero algo en su llanto le impactó, era solo una sombra demasiado compuesta. La señorita Marple no habló. Ella observaba. Notó la forma en que la gente se saludaba unos a otros después del servicio, quién evitaba a quién parecía ansioso por irse y quien permanecía en un incómodo silencio. Una vez concluido el servicio, los dolientes se derramaron lentamente sobre el césped del cementerio. El viento había arreciado y un frío intenso corría a lo largo de las lápidas. La señorita Marple salió con serenidad y se dio cuenta de algo que atrapó instantáneamente su atención. Al borde del césped, Clara Ara hablaba en voz baja con un joven que la señorita Marple nunca había visto antes. Era alto, llevaba un abrigo marrón bien cuidado y se paraba lo suficientemente cerca para sugerir familiaridad. Su lenguaje corporal era cuidadoso, pero no distante. Había algo entre ellos. La conversación parecía amable, incluso íntima. Intrigada, la señorita Marple paseó y ofreció una cálida sonrisa de abuela. Clara Ara, querida, dijo amablemente. ¿Y quién podría ser este joven? Clara Ara se giró, un poco sobresaltada, y luego dio una sonrisa suave y cansada. Este es George, señorita Marple, dijo. Mi amigo. Nosotros planeamos casarnos pronto. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente, aunque su tono siguió siendo alegre. ¡Qué bonito! Así que este es el George del que he oído hablar tanto. George asintió cortésmente y extendió la mano. Un honor conocerla, señorita Marple. Lo siento mucho por Eleyanena. Ella era una persona notable, una jugadora talentosa y, más que eso, mi mentora. Ella me enseñó todo lo que sé sobre tenis. La señorita Marple inclinó la cabeza. La gente en el pueblo dice que Eleanor pudo haber estado involucrada en una relación. Ha habido chismes. Supongo que nunca tuviste razón para creerlo. La reacción de Clara Ara fue rápida. No, eso es ridículo. Eleyanena era como una hermana para mí. Ella era amable, leal y disciplinada. Nunca haría algo así. En ese momento, Rose apareció junto a ellos. Ella era la persona más honesta que conocí, dijo suavemente. George siempre la admiró, pero no de esa manera. Eran cercanos, sí, pero nunca fue romántico. Ella lo trataba como a un hermano menor. George asintió lentamente. Exactamente. Ella me empujó a ser mejor. Creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Pero ni siquiera he estado aquí. He estado en Londres durante la semana pasada, visitando a mi tío. Acabo de volver ayer. Fue entonces cuando escuché sobre esto. La mirada de la señorita Marple no vaciló. ¿Y puedes confirmarlo? ¿Alguien puede dar fe de tu paradero? George la miró fijamente. Mi tío, sus vecinos. Incluso tengo el billete de tren, por si sirve de algo. La señorita Marple sonrió débilmente. Puede ser. Más tarde, esa tarde, con el pueblo volviendo a su rutina, la señorita Marple dio un paseo hasta la casa de la señora Graham. El aire estaba más frío ahora, y el viento traía el olor de las hojas húmedas y humo de chimenea. Mientras cruzaba la puerta del jardín, algo la hizo detenerse. Ella aminoró el paso y se movió en silencio más allá del enrejado de rosas cerca de la ventana del salón. A través de la cortina ligeramente corrida, vio algo que la dejó helada.
La señora Graham, vestida con su habitual atuendo pulcro, estaba entregando un pequeño paquete de notas, dinero, a un hombre en un abrigo de jardinería. La señorita Marple lo reconoció instantáneamente, no trabajaba para ella, sino para Arthur, su rival político. El hombre aceptó el dinero con un gesto de la cabeza y una palabra rápida, luego se quitó la gorra y desapareció por el camino lateral. La expresión de la señorita Marple no cambió. Simplemente observaba, memorizando cada detalle. Luego, con pasos silenciosos, continuó hasta la entrada y llamó la campana como si nada hubiera pasado. En el interior, la acompañaron a la sala de estar. El fuego ardía abajo. Mientras estaba sentada, sus ojos se fijaron en algo más, un diario dejado abierto en el brazo de una silla. No lo tocó al principio, pero a medida que pasaban los momentos, su curiosidad creció. Con cuidado, miró hacia abajo en las páginas. Escritas con pulcritud estaban notas sobre las próximas reuniones políticas, predicciones de votación y recordatorios subrayados. Pero una entrada en particular destacó, asunto delicado por resolver antes de emitir los votos finales. Asegúrese de que no haya interferencia de... Otra lectura, Ellanena sabe que hay demasiadas cosas que deben manejarse. Los ojos de la señorita Marple se oscurecieron. Cerró el diario en silencio y lo devolvió exactamente como lo encontró. Su corazón estaba tranquilo, pero su mente ahora estaba preocupada. Esa noche visitó al inspector Graves, que estaba sentado revisando las declaraciones en su oficina. «Hay algo que necesita saber», dijo, sentándose frente a él. «Vi a la señora Graham hoy entregando dinero al jardinero de Arthur». Graves levantó la vista bruscamente. «¿Soborno?» «Posiblemente», respondió Marple. «Pero eso no es todo. Encontré su diario. Menciona a Ellanena por la inicial E. Dice que ella sabía demasiado y necesitaba ser silenciada». Graves la miró fijamente. «Entonces, ¿estás diciendo que el asesinato de Ellanena podría no haber sido doméstico en absoluto?» «Digo», respondió la señorita Marple con firmeza, «que estamos buscando en la dirección equivocada. Ellanena pudo haber muerto no por un hombre, sino por algo que vio, algo que amenazaba las ambiciones de una mujer muy poderosa». Graves exhaló y asintió. «Registraremos la cabaña del jardinero y verificaremos la historia de George. Pero si tienes razón, este caso simplemente se hizo mucho más grande». La señorita Marple se puso de pie. Su rostro estaba tranquilo, pero sus palabras tenían una certeza silenciosa. «Esto no es solo un crimen pasional, inspector. Es un crimen de cálculo. Ellanena sabía algo, y alguien se aseguró de que nunca lo contara». Al irse, el viento aullaba suavemente a través de los árboles del pueblo. Santa María había visto muchos secretos a lo largo de los años, pero esta vez susurraba algo más oscuro, y la señorita Marple estaba escuchando. La mañana amaneció fría y brusca, como una cuchilla cortando la niebla. En la tranquilidad de su oficina en la policía del pueblo, el inspector Graves se sentó, esperando con algo pesado en el pecho. En el momento en que entró la señorita Marple, se puso de pie y le hizo un gesto para sentarse. «Hemos encontrado algo», dijo, su voz baja y mesurada. Su expresión no cambió, pero su mirada se agudizó. Graves continuó, «Registramos la casa del jardinero de Arturo, el mismo hombre que tuviste a la señora Graham pagando. Encontramos un cuchillo escondido debajo de su cama, envuelto en tela, manchada de sangre». La señorita Marple inhaló lentamente, juntando las manos en su regazo. «¿Y él confesó?», preguntó suavemente. «Confesó», respondió Graves. «Admitió matar a Ellanena, pero afirma que no actuó solo. Dice que le pagaron». «¿Quién lo hizo?». «No lo dijo. Pero yo pienso», añadió el inspector, mirando con silenciosa deferencia, «tú ya sabes». La señorita Marple se puso de pie. Su voz era calma, pero firme, cargada de propósito. «Entonces ha llegado el momento, inspector. Debemos reunir a todos en casa de la señora Graham esta noche. No más sombras». Esa tarde, el salón de la cabaña de Rose fue despojado de su habitual calor. Aunque el fuego brillaba en el hogar, nadie parecía sentirlo. Unas cortinas pesadas amortiguaban el ruido exterior. El té estaba intacto. La conversación era inexistente. La sala estaba llena con los principales actores de los últimos días de Ellanena, la señora Graham, digna pero pálida, con los dedos que se contraían levemente en su regazo, Clara Ara, visiblemente conmocionada, sus ojos corriendo entre su madre y la señorita Marple, Rose, silenciosa y retraída, George, de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados y rígidos por la tensión,
Richard, sentado en la esquina, demacrado, David, mayor y destrozado, el dolor envejecido por la vergüenza, de pie. Junto a la chimenea, brazos cruzados y mirada ilegible. A su lado, serena y resuelta, estaba la señorita Marple. Dio un paso adelante. Esta noche, comenzó, su voz firme pero vibrante, estamos aquí no solo para lamentar la muerte de Eleyanena, sino para entender por qué fue asesinada y por quién. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Marple continuó, mirando a la señora Graham. El asesinato de Eleyanena no fue un accidente, ni una pelea de amantes, ni un crimen de celos. Fue planeado meticulosamente, con frialdad. Y quien está detrás de ese plan es usted, señora Graham. Un jadeo escapó de los labios de Clara. George miró aturdido. Rose no se movió. Solo la señora Graham respondió con un repentino respiro agudo, enderezando la columna. Eso es mentira, dijo rápidamente. ¿Por qué habría de hacerle daño a Eleyanena? Ella era amiga de mi hija, vivía en nuestra casa. La señorita Marple abrió su bolso y colocó suavemente una carta doblada sobre la mesa. Esta es la carta anónima que Richard recibió, la que acusa a Eleyanena de tener una aventura con George. Comparé la escritura a mano, línea por línea. Cada curva coincide con la de su diario, señora Graham. El silencio que siguió fue asfixiante. Usted escribió esa carta, dijo la señorita Marple claramente. Plantó esa mentira para desviar sospechas hacia otra persona, fracturar las relaciones de Eleyanena y aislarla. La señora Graham abrió la boca, pero no salió sonido. Y funcionó, continuó Marple. Richard dudaba de ella, David la abandonó. Incluso las chicas que alguna vez la amaron quedaron atrapadas en el fondo de chismes y confusión. El inspector Graves produjo entonces una pequeña bolsa de pruebas. Dentro había una foto del cuchillo. Esta es el arma homicida, dijo. Encontrado en la casa del jardinero de Arthur, el mismo hombre que te vieron pagar, señora Graham. Confesó y te nombró. La habitación se congeló. Clara retrocedió como si la hubieran herido. Rose jadeó débilmente. George parecía golpeado en el pecho. La voz de la señorita Marple se suavizó, aunque mantuvo firmeza. Estabas ambiciosa, señora Graham, y desesperada. Eleyanena era la mejor atleta, disciplinada, admirada. Si ella lideraba el equipo a la victoria, se reflejaría en ti, no como madre, sino como figura política. Pero su éxito amenazaba tu imagen. Y entonces la eliminaste. El fuego crepitaba suavemente, el único sonido en una sala helada. Inventaste una mentira, sobornaste a un hombre vulnerable y observaste cómo el pueblo se volvió contra una chica que no hizo nada malo, excepto ser demasiado buena. El salón nunca se sintió tan frío. Los hombros de la señora Graham estaban rígidos, pero su rostro había perdido todo color. El silencio caía como nube de tormenta. Entonces, con voz rota, susurró. Lo hice. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Finalmente, con un tono más fuerte. Era yo. Soy la responsable. Mandé matar a Eleyanena. Los presentes quedaron en shock. Incluso el inspector Graves parpadeó sorprendido. La señora Graham apretó los puños, su cuerpo encogiéndose como una estructura colapsada. Temía que George dejara a Clara por Eleyanena. Ella eclipsaba a mis hijas. El pueblo la admiraba, George la admiraba. No podía permitirlo. Y además, las elecciones estaban cerca. Ella arruinaría mi campaña. Así que tomé una decisión calculada. Pagué al jardinero. Le prometí un futuro mejor, protección, solo tenía que quitarla del camino. Las lágrimas corrieron por el rostro de Clara. Richard, con los puños cerrados, miraba el fuego. David paseaba angustiado. Me dije que era por mis hijas, por política. Pero la verdad es que no soportaba ser la segunda. No soportaba que alguien más tomara la gloria que yo creía mía. La señorita Marple se levantó. Su expresión no era de triunfo, sino de resignación y pena. Miró al inspector Graves. Él asintió y dio un paso adelante. Señora Graham, está usted bajo arresto por conspiración y asesinato. El juego político que jugó termina aquí. 2 agentes la esposaron. Ella no resistió. Caminó con pasos pesados, cargada de sus propios pecados. La puerta se cerró tras ella con un eco firme. La sala permaneció en silencio. Clara lloraba, Rose estaba inmóvil, Richard parecía vacío, George tomó suavemente la mano de Clara.
La señorita Marple volvió a su silla. Cerró su bolso con un clic que sonó como el cierre de un caso. Luego, con voz suave pero definitiva, dijo: cualquier juego que requiera jugar con la vida de los demás nunca es realmente un juego. Nadie respondió, pero cada alma en la sala lo sabía.